Gracias por descargar y escuchar este nuevo episodio de Buscando Problemas. Corillo, esta semana viene cargadita. Ay, fin, anda por cara, yo no sé lo que yo hice. Te habla Jorge Rivera, el George, y vengo aquí nuevamente para otro episodio de la serie del coronavirus que seguimos trabajando mi pana Jesús Albelo y yo. ¿Cómo está Jesús? Yo aquí muy contento. En esta noche tenemos un invitado especial, pero antes de eso, ¿verdad? Quiero hacer el statement, el doble statement ahora, ¿verdad? Que las opiniones vertidas aquí en este programa, particularmente de mi carácter, son de mi carácter personal y no representan a la agencia a la cual estoy adscrito ni el país a la cual está escrito, y también, ¿verdad? Que yo soy hago el statement que soy el asesor científico para un candidato a la gobernación de Puerto Rico que Carlos Delgado Altieri, conocido como Charlie Delgado, y es de una forma voluntaria, no cobro nada por eso, y pues que este podcast no es un foro para endosar a él, ni atacarlo a él, ni decirle a ustedes que voten por él, ni nadie, pero hago el statement, ¿verdad? Porque siempre me gusta ser transparente con los podcasteros y la gente, pero hoy, ya diciendo eso, hoy tenemos un gran invitado, alguien que nosotros apreciamos, queremos muchísimo y admiramos muchísimo también, así que es el gran amigo Orlando Castro, conocido como Mr. Tonita. Estamos aquí buscando problemas en la zona gris. Orlando. Yes, gracias a ustedes por invitarme aquí. Y ya que tú hiciste el disclosure, pues yo tengo que hacer lo mismo, que mi opinión es mi opinión. Y ni el equipo creativo de The Grayson no se solidariza necesariamente con mis opiniones fuera del podcast de The Grayson. Y que mi camisa es roja, pero es de los Thundercats, no tiene que ver nada con endosos políticos ni nada por el estilo. Lo único que entiendo son a los Red Sox, que este año apestamos. El único boricua que está en la lista del KGB se llama Orlando Castro. Eso es todo. Y que continúo teniendo el follow de la embajada de Rusia en Washington. Algún día me va a sacar, eso me va a pasar factura. Algún día va a llegar el FBI a mi puerta. Va a llegar la CIA. Con ese Tovarish. Mira, pues, primero que todo, happy, esto es, vamos a empezar en alto y bien contento. Happy Batman Day. Happy Batman Day. Happy Batman Day. Mi Batman favorito es de Michael Keaton. Claro. Yo me voy un poquito, yo me voy a ir más o menos en la misma línea, pero mi Batman favorito sigue siendo Kevin Conroy, que es la voz del Batman de la serie de los 90 y de los juegos de Arkham, casi todos los juegos de Arkham. Para mí él es como que el voz perfecto, ¿verdad? De Batman oscuro pero humano. Ese es mi Batman. ¿Cuál es el tuyo, Nieto? Para mí, yo lo divido. Para mí el mejor Bruce Wayne es Christian Bale, pero el mejor Batman, me tengo que inclinar por Keaton como Batman, aunque pudiera hacerse, hay que ver lo que traiga Pattinson, dependiendo, pudiera cambiar de opinión en algún momento, pero el mejor, Christian Bale, la gente dice que es el mejor Batman, para mí es el mejor Bruce Wayne. Ok, a mí me gusta mucho su Bruce Wayne. Tengo que decir que el de Michael Keaton siempre me pareció que era un buen Bruce Wayne en el sentido de que estaba interpretado como un tipo que se notaba que tenía problemas. O sea, tú sabes que esta cuestión de Batman como personaje, de que él interpreta a este billonario playboy, que lo hizo bien Christian Bale, tú sabes, que interpretó esta versión del playboy bien locuro. Michael Keaton interpretaba a un Bruce Wayne que estaba mal de la mente, o sea, o sea, y yo siempre digo que una de las mejores escenas de la película de Batman, que a veces la gente no habla de ella, pero es la escena cuando él está, Bruce Wayne, que el Joker llega, que él está con Vicky Bell, y llega el Joker, y él de momento él se va como que a un viaje, y empieza a gritarle el Joker. Para mí esa escena como que qué sé yo, él como que se va medio psicópata, o sea, es como que este tipo que no logra controlar su mentalidad fuera del traje y pierde eso. Siempre me ha gustado esa escena de ese Bruce Wayne, pero estoy de acuerdo que Christian Bale fue muy buen Bruce Wayne. Así que, habiendo dicho eso, felicidades, feliz día de Batman a todos los que lo celebraron ayer. Y ahí se acaba la alegría, porque lo otro que estamos lamentablemente es el fallecimiento de la jueza
Ruth Bader Ginsburg este pasado viernes 18 de septiembre. El internet se quebró en cantos ayer, o sea, y hoy todavía están rebotando. Para el que no sepa, una de solamente creo que 3 mujeres, no, cuatro mujeres nada más que han estado en la Suprema Corte. Ella fue la segunda después de Sandra Day O'Connor. Y entonces ella estuvo un montón de años. Yo creo que esa señora se quería retirar hace años, pero no lo hacía para aguantar ella quería hasta aguantar este enero, pero pues el cuerpo no la dejó. Pero tremenda, yo creo que es una persona respetada por todos los lados del pasillo, como se dice en inglés, que trabajó bien duro por los derechos de minorías y mujeres y bien fuerte. Eso de verdad que fue una terrible pérdida y pues los demócratas y liberales estamos un poquito asustados, estamos como que la respuesta fue como que fue una combinación de que qué triste y puñeta. Pero Nieto me estaba hablando fuera del aire que quizás no es tanta la preocupación que debemos tener, ¿verdad? Bueno, digo, depende en qué se enfoque tu preocupación. La realidad es que primero que nada, o sea, la pérdida de la juez Ginsburg, RBG, como le decían, de cariño, es una pérdida brutal. O sea, y a mí, sinceramente, me impresionó ver las expresiones, las expresiones de cariño y de pena al mismo tiempo, por ejemplo, en Twitter anoche, porque uno esperaría que quizás es una figura que a lo mejor, los abogados saben quién es, los políticos pueden que sepan porque es una juez del Tribunal Supremo, pero mucha gente sabía, y es precisamente quizás porque ella ya se había convertido casi en una figura de la cultura, en cierta manera, en una figura de la cultura pop en Estados Unidos, sobre todo para los liberales, sobre todo, específicamente, sobre todo. Pero a mí me sorprendió y es una grata sorpresa. Es lamentable, pues ya llevaba años batallando con el cáncer, y ya ella estaba en sus 87 años, si no me equivoco. 87 años. 87 años. Y todavía, o sea, y no es que estuviera en 87 años, que estamos en 87 años y físicamente esa señora iba hasta hace, no sé ahora, porque recientemente probablemente no, pero hasta hace como 6 meses, un año atrás, ella tenía su propio entrenador físico y hacía ejercicios todos los días con su entrenador físico, precisamente para mantenerse físicamente, porque mentalmente estaba clarísima, o sea, si no, no pudiera estar en donde estaba. De hecho, ahora que tú dices eso, allá hay un documental que se llama así mismo RBG, que está en Hulu, y hay una película que se hizo recientemente con Felicity Jones, esa está en Showtime, que se llama In the Basis of Sex, que es básicamente hablando de esos primeros años de la carrera de RBG, que a ella uno de los apodos que ella tenía, aparte de RBG, era The Notorious RBG, que era un juego de palabras con Notorious B.I.G. Y sí, tienes razón, o sea, ella se había convertido en una especie de rockstar entre las alas más liberales o más progresistas, y ese documental nos muestra un poquito de por qué. Básicamente, aparte, y eso que ella era, aunque era una persona muy agradable, por lo menos en lo que se ve en esas entrevistas y en ese documental, pero no era una persona, o sea, no era una, ¿cómo te digo? No era una persona así de que saliera, ¡wow! O sea, era que sencillamente su trabajo hablaba por ella. Ella era popular por el trabajo que había hecho, lo cual le añade a lo que tú estabas diciendo, o sea, de que era reconocida por quien era y por su excelente trabajo. Y de verdad que fue bien pérdida, y era famoso también por sus disidencias de cuando estaba en minoría. Aquella doña no se quedaba callada, o sea, ella no se quedaba nada por dentro. Sí, eso es así. Eso es lo más que le destacó a ella. O sea, obviamente el Tribunal Supremo perdió literalmente yo puedo decir una joya. Hay algunas cosas que pues obviamente yo puedo estar de acuerdo con algunas de sus decisiones, algunas quizás a lo mejor puedo diferir, pero el punto es que asimismo ella era querida por todos. O sea, a mí me sorprendió bastante, incluso ayer, que yo vi
un video de lo que cuando se le acercaron a Trump para decirle que había fallecido. O sea, y la reacción de Trump a mí me sorprendió. O sea, A mí porque también. no es que yo voy a esperar que Trump vaya a hablar mal de alguien que se murió. Sí lo ha hecho. Así que sí, él ha hablado mal de gente que se ha muerto, pero no era que iba a pensar que iba a hacer algo que él demostró que cuando tú lo ves podrás pensar lo que quieras de él, pero se vio genuino. Él dijo, mira, es una tremenda mujer, una luchadora, se ha perdido una gran persona, o sea, tú estés de acuerdo, difieres con ella, se ha perdido una gran persona, o sea, y escuchándolo para el vocabulario que en ocasiones limitado que puede tener Trump, y las expresiones que a veces él se puede tirar, o sea, demostraba el respeto que él tenía por ella. Sí, o sea, yo lo dije también en Twitter de que, wow, espérate, esta reacción fue como que una buena reacción, o sea, digo, dentro de la barra que está en el piso, tú sabes, la barra está tan y tan bajita que una reacción decente, pues es de admirar porque es Trump. Pero dentro de lo que Trump ha hecho, pues tú dices, fue una muy buena reacción y yo se lo doy, yo no tengo problemas con decir, o sea, con decirlo, realmente pues fue bueno y dentro de todo, pues qué bueno, eso te habla, como tú dices, más de lo que era Ruth Bader Ginsburg. Y que contrario a lo que mucha gente pueda pensar, yo lo vi genuino, o sea, no vi que fuera esto, o sea, la reacción de él la vi genuina en ese sentido. Que otra cosa, que después de esto, pues él va a nominar a alguien para sustituir la fine, son otros 20 pesos, pero la reacción de él sí fue genuina. Ahora, lo curioso es que obviamente la preocupación de muchos, de mi lado, ¿verdad? Es que estén en peligro los derechos de las comunidades LGTB, que estén en derecho peligros de la mujer, que estén en derechos peligros de derecho al acceso al voto, con un nominado que sea más de derecha o conservador. Hay un argumento que dice que eso no es tanto el problema porque él lo que se va a concentrar es alguien que le sea favorable al momento de sus decisiones, porque se espera una elección muy peleada. Y ahí obviamente pues te dejo a ti que eres el caballo en eso. Bueno, yo siempre he dicho, y lo mencioné, yo lo he dicho en The Razor, lo he dicho en un par de episodios atrás, lo mencioné, que yo espero que este año, pues las elecciones tarde o temprano van a terminar en el Supremo, por alguna razón, ya sea por el voto, por las controversias que hay con el voto por correo, con el propio correo en sí, por las controversias que están teniendo algunos estados versus las regulaciones del correo para enviar los votos adelantados y todo esto. Tarde o temprano algo va a pasar así. Igual que yo tengo la teoría de que probablemente la misma noche de las elecciones en Estados Unidos siempre se sabe quién ganó, quién perdió. Probablemente tengamos algo tipo Puerto Rico que posiblemente por la gran cantidad de votos por correo que no se contabiliza esa misma noche, esa misma noche no vamos a saber quién ganó. ¿Qué sucede? Pero una de las grandes preocupaciones que tienen tanto los demócratas como los republicanos es que esto va a terminar en el Tribunal Supremo. Ahora mismo el Tribunal Supremo tiene 8 jueces. 5 son conservadores y 3 son liberales. Porque no me gusta utilizar el término que 5 son republicanos y los otros son demócratas, sino conservadores y liberales. Yo entiendo que aunque el peligro es que es un número par y que hay la posibilidad de que termine 4-4, alguna decisión, lo que sea, yo no creo que en una decisión que tenga que ver con derecho electoral, que defina quién va a ser el presidente, termine en una decisión 4-4. O sea, el juez presidente Roberts, que es conservador, es republicano, fue nombrado por un presidente republicano, que es quien actualmente funge como el swing vote, o sea, el voto que a veces vota con los liberales. Yo no creo que Roberts, en un tipo de determinación que define el destino del país, quién va a ser presidente o no, se va a ir con los liberales para votar, para dejar esto en un 4-4, porque ya saben las consecuencias de un empate. Así que en ese sentido, el miedo que tienen a veces los republicanos de que necesitan tener un juez en el tribunal antes de las elecciones no es justificado. Por otro lado, la realidad es que
yo lo he dicho mucho en mi podcast, los demócratas y los liberales tienen mucho miedo de lo que ha pasado en los tribunales con el Tribunal Supremo, pero lo que realmente tienen que tenerle miedo y tienen que haberse dado cuenta hace tiempo, no tiene que ver ni siquiera tiene que ver con cómo Trump llenó los tribunales de circuitos de apelaciones de jueces republicanos. O sea, básicamente la mayoría, más del 60-70% de los tribunales de circuito, pues pudiera estar controlados por los jueces conservadores. Y donde realmente tú ves la diferencia son los circuitos. El Supremo lo que viene a ver son menos del 4% de los casos que anualmente se le piden, menos de eso. Así que realmente muchas veces quien decide es el circuito. En este caso para Puerto Rico sería el circuito de Boston, el circuito de apelaciones de Boston, pero para los demás estados es esos circuitos. Así que, y ahí es donde han confirmado jueces, por un tubo ya jueces de distrito, de tribunal de distrito, han confirmado un montón. O sea, actualmente creo que una tercera parte de los jueces de distrito, de los jueces federales de distrito, como sería el de Chaldón aquí, a nivel de toda la nación, no es que son republicanos, es que una tercera parte fue nombrada por Trump. O sea, sin contar los demás que ya estaban. O sea, ahí tú ves cómo, y ese ha sido el trabajo que por todos estos 3 años, 4 años, ha hecho Mitch McConnell, el líder de la mayoría en el Senado. Y él se ha encargado de eso y los aprueba fast track. Y los demócratas les pasan la bola primero porque a veces lo bajan hasta por descarga. A veces los demócratas dejan que hacen un trato con McConnell de que está bien, te bajo estos 10 jueces por descarga a cambio de que tú me apruebes cualquier sanganería en un proyecto mío. Y así mismo pasa. Y así mismo Schumer se lo deja pasar por el medio. Y ahora yo entiendo que sí, el Tribunal Supremo lo ven como esta figura tan grande, pero yo me reí ayer y coincidía con ahora no recuerdo el nombre de él, pero es alguien que yo sigo en Twitter, un americano, un abogado de Estados Unidos, que él dice, quizás si no le hubiéramos puesto esta imagen a la sociedad de que el Tribunal Supremo es tan primordial, no estarían ahora mismo con este caos, porque realmente el ciudadano promedio sí, hay cosas que las va a definir el Tribunal Supremo, como como en un momento dado los derechos para los matrimonios entre personas del mismo sexo, como en un momento dado fue Brown versus Board of Education, que es el caso que define que que las escuelas no estén segregadas y los negros puedan ir a las escuelas con los blancos. Sí, pero en la mayoría de las decisiones diarias, el Supremo no va a tomar relación con la vida diaria de las personas. Muchas veces las decisiones que más van a afectar las determina el tribunal del circuito. Y ahí hace tiempo que está empaquetado. Eso sí está empaquetado. Okay. Buena perspectiva y gracias por traerlo a la mesa, porque algo que, como tú mismo lo dices, realmente no se habla mucho de eso. Es un buen punto. Es horripilante para gente como yo, pero es un buen punto. Pero nada, vamos ahora a hablar del tema, ¿verdad? Uno de los temas de esta semana. Aquí, Jesús, cuéntanos, porque aparentemente hablamos de este tema la semana pasada y la antipasada, pero unas cositas nuevas esta semana, lo de las vacunas, cuán más cerca se están haciendo. Esta semana como que se sienten más cerca que la semana pasada, ¿verdad? Sí, lo que nosotros habíamos hablado, válgame, hace meses, nosotros habíamos dicho aquí que nosotros estimábamos que las vacunas iban a estar saliendo a finales del 2020, a principios del 2021. Yo me inclinaba y me sigo inclinando que iban a salir a principios del 2020. Parece que esa predicción se va a dar. Esta semana salió un artículo en el Wall Street Journal que fue interesante porque fue un artículo que no mucha gente le dio mucha importancia. Y es bien interesante, una nota una parte bien interesante de ese artículo es que dice que ya hay manufactureras que ya tienen vacunas ya producidas, ya han producido vacunas que las tienen almacenadas, que lo único que están esperando es que la FDA le dé la aprobación ya de la licencia final o lo que se llama el EUA, que es el Emergency Use Agreement, que eso es cuando la FDA le da una licencia de emergencia para producir vacunas en situaciones de emergencia. Hace más de un mes la CDC ya había empezado a contactar los estados y los territorios para que vayan preparando su plataforma
de estrategia de vacunación. Esta semana salió un documento que se llama el COVID-19 Vaccination Program Interim Playbook for Jurisdiction Operations de la CDC, documento de 57 páginas. Salió hace 2 días, la primera versión la publicaron hace 2 días. Eso es lo que he estado leyendo hoy. Parte de mi trabajo, obviamente, como asesor científico, es trabajar parte de estos temas y he estado leyendo este documento y otro. Y nada, lo que esta semana también el jefe de la CDC estuvo en las vistas, habló sobre también ¿verdad? La disponibilidad de las vacunas. Él habló también, o sea, lo dijo ahí que posiblemente para octubre las vacunas estén listas. Mi impresión es que con lo que dijo Pfizer esta semana y con lo que dijo Moderna en esta semana, las vacunas, me parece que las 2 vacunas van a arrancar al mismo tiempo. Esa es mi impresión. Yo creo que Estados Unidos no se va a dar el lujo de tirar solamente una vacuna, va a tirar 2. Parece que las 2 vacunas requieren 2 dosis. Eso es una parte que es importante. El almacenaje de las 2 es similar, pero las temperaturas son distintas. Lo que sí es importante es que si tú te pones la vacuna de Pfizer, cuando te vayas a poner la segunda dosis, ya sea a las 3 o las 4 semanas, te tienes que poner la dosis de Pfizer. No te puedes poner la dosis de Moderna y después la de Pfizer, o la de Pfizer después de Moderna. Tiene que ser una después de la otra. A mí esa parte me preocupa porque si empiezan a enviar ambas vacunas, pues, ¿verdad? Es un reto más logístico porque tú tienes que rastrear a cada persona que se ponga vacuna y recordarle a esa persona que se ponga la segunda dosis. La segunda dosis, asegurarse que las personas se pongan la segunda dosis va a ser para mí la parte más difícil. Porque tú necesitas tener los servicios de mensajería, de llamada, de mensajes por email, para que esa persona esté lista. Yo creo que en Puerto Rico se va a tener que legislar una pieza donde cualquier persona que se ponga la vacuna, cuando le toque vacunarse la segunda vez, el patrono le tiene que dar el día libre sí o sí. El que se oponga, que le den una multa, que le cierren, le suspendan la licencia de venta, le cierren el negocio, todas esas cosas, ¿verdad? Que obligan que esas personas se vacunen. La segunda es bien importante para esa parte. Así que eso, yo creo que la cosa se está moviendo muy rápido. Yo creo que va a haber sorpresas. Yo predigo que para segunda o tercera semana de octubre va a salir la noticia. Esa es mi predicción. Me sostengo, yo me inclino que va a ser en la tercera semana. ¿Qué fue lo que yo leí hoy? Bien interesante. La compañía Moderna dijo que tiró un tweet hoy diciendo que desde ayer habían logrado de 30,000 personas que estaban buscando de meter, han podido meter 25,976 participantes, o sea, 26,000. Eso es excelente. De 30,000 personas han podido meter 26,000 personas en la fase 3 y el 28.5% de los participantes vienen de una comunidad diversa, que eso era una de las quejas que estaban dando principalmente. Y que el 11,879, o sea, casi 12,000 personas han recibido la segunda dosis. O sea, que yo he dicho aquí anteriormente que en estos ensayos clínicos es bien raro que tú veas un número de 30,000 personas, usualmente son 10,000 por ahí. Y lo que se está viendo, ¿verdad? Ese range de más o menos 10,000, 12,000 que ya acaba de recibir la segunda fase, que la segunda vacuna, que eso es, por decirlo así, un ensayo clínico normal, se expandió a otros grupos, ¿verdad? Por este tipo de... O sea, hay un margen más grande, una población más grande de vacunación ¿verdad? Por la situación histórica ante todo esto. Pfizer, yo había leído que ellos expandieron de 30,000 a 44,000 para incluir personas con comorbilidades, distintas enfermedades, mujeres embarazadas. Yo me imagino que Moderna va a tener un poco de eso, pero eso está incluido. También ahora que estoy hablando de Moderna, tengo que decir statement que yo tengo
unas cuantas acciones compradas de Moderna, no es mucho, pero ese es mi statement, no es que significa que yo soy Warren Buffett, pero también lo digo y que tampoco, que no es que yo voy a terminar en el Conquistador comprándome la mitad del hotel o comprándome Palomino, pero pues lo digo, ¿verdad? También por cuestión de transparencia, y no lo digo esto tampoco que es un endoso a la vacuna de Moderna, pero que esas son, en la realidad es que esas son las dos vacunas que están en estos momentos a punto ya de caramelo. Yo creo que ambas ya tienen vacunas producidas y se está esperando que la FDA dé la aprobación. Trump también sacó un mensaje esta semana que está diciendo que las vacunas se están moviendo bien y se están moviendo de una forma segura. La Oficina de Asuntos de Ciencia y Tecnología y Política Pública también lo dijo. Así que están sonando ya los bells and whistles, como dicen los estadounidenses, de las vacunas, y parece que sí, parece que ya que va a llegar y va a llegar antes de las elecciones. Nada, el reto aquí, como he dicho anteriormente, va a ser, ¿verdad?, cómo los estados y en este caso Puerto Rico va a estar preparado para esa faceta. A mí la parte que la eficacia de la vacuna, yo estoy seguro que va a estar bien. Obviamente el reto de la distribución va a ser interesante debido a la limitación de las vacunas. A mí me preocupa, y esa es una de las razones por la cual tenemos a Orlando aquí, es ¿verdad?, que se va a necesitar una estrategia de comunicación masiva por radio, televisión, prensa, para la educación, pero como nosotros sabemos, en el mundo de las redes es distinto, ¿verdad? Como están los bots, como están los piratas, como está la era de la desinformación. Sabemos, ¿verdad?, que hay estos agentes de otros países como China, Rusia, Irán, que se han dedicado por años ¿verdad?, a sembrar esas semillas de desinformación y crear confusión. ¿Verdad? El tema de las antivacunas también ha sido parte de, por decirlo así, el portafolio que utilizan algunos de estos países para desinformar y crear división. Y a mí me preocupa porque Puerto Rico, por proxy, por estar asociado a Estados Unidos de una forma jurídica, pues puede que reciba ese tipo de cantazo. Y nada, tenemos hablando aquí que queremos que nos diga, ¿verdad?, el trasfondo de cómo funciona todos estos operativos de desinformación a través de las redes. Sí. Antes de Orlando, quería mencionarle a la gente que nos está escuchando que Orlando tiene un podcast de Great Zone. Yo estoy seguro que la mayoría que nos está escuchando lo sabe, que es un excelente podcast donde él habla de temas políticos a nivel de todo el mundo, Estados Unidos y otros países, y que las estrategias no solamente es cuestión de gobierno. Yo he visto, o sea, según investigaciones que se han hecho, esta gente crea problemas, ¿verdad? Crea conflictos hasta en cosas tan arbitrarias como The Last Jedi, como pelear por películas. O sea, ellos crean este tipo de peleas. Pero anyway, mete mano ahí, Orlando. Explícanos un poquito de esto, que es la que hay. Bueno, primero que nada, quizás para uno poder entender el contexto de por qué pasa todo esto, es que de la misma manera tenemos que entender que en el planeta existen potencias o superpotencias, y existen durante mucho tiempo, durante el siglo XX, por lo general habían dos, que eran los Estados Unidos y la Unión Soviética, y durante todo ese tiempo de la Guerra Fría, pues estuvieron en eterna rivalidad, una rivalidad que no era una guerra real, que estuvieran peleando uno contra otro, sino que utilizaban otros países como proxy o de otra manera, a través de la carrera científica, la carrera hacia el espacio, la carrera armamentística, todo esto estuvieron compitiendo. ¿Qué sucede? En el siglo XX no hay dos potencias, hay tres: Estados Unidos, Rusia y China. Estados Unidos tiene su forma en la que ejecuta sus áreas de influencia. Algunos la hace a través económicamente, otros lo hace a través de defensa, protección a algunos países, desarrollando lazos con algunos países. China desarrolla sus lazos de relaciones internacionales más que nada a través de la economía, porque los chinos han invertido en todo, sobre todo en países pobres. Los chinos se han quedado básicamente, casi toda África le pertenece a los chinos, literalmente, porque ellos cogen los países, ellos le hacen préstamos para que puedan desarrollarse, sabiendo que al final no van a poder pagarlos después de cierto tiempo, y muchas veces los recursos naturales de esos países son lo que garantizan los préstamos.
los países, los recursos naturales, los pozos petroleros, las minas de diamantes, las minas de cobalto, los bosques, lo que sea, los terrenos para hacer una base, como hicieron en Djibouti, pues hacer. Rusia tiene una situación diferente. Rusia, contrario a lo que mucha gente puede pensar, Rusia es un país pobre, relativamente pobre para su tamaño realmente, y de acuerdo a su población, o sea, su Producto Interno Bruto es bien bajo, el ingreso per cápita es, si no es el último, es el penúltimo de Europa. Ellos son pobres. Lo que pasa es que Rusia es tremendo, Putin es tremendo logrando proyectar otras cosas, y Rusia tiene el cital que tiene precisamente por el desarrollo militar y porque tienen armas nucleares que las heredaron de la Unión Soviética. ¿Qué sucede? Teniendo eso en cuenta, Rusia no puede influenciar muchas veces de la misma manera en la que puede influenciar China, porque no tienen dinero para estar prestando. Ellos tratan de ayudar, a veces lo hacen a través de la parte política y a veces recientemente lo hacen a través de cierta manera, a través de sus mercenarios y ese tipo de cosas, pero eso no es lo que vamos a hablar aquí. Pero la forma en la que Rusia combate en otros países, en algunos países, o la forma en la que trabaja en algunos países es desestabilizando. ¿Y cómo ellos desestabilizan? Mayormente ellos se han vuelto unos expertos en crear desestabilización dentro de un país a través de las redes sociales. Y eso lo vimos eso se comprobó en las elecciones del 2016. Ellos intervinieron en Estados Unidos y eso está comprobado, eso ya hay informe. O sea, una cosa es que intervinieron, otra cosa, eso sí se probó. Lo que no se probó es que la intervención estuviera coordinada necesariamente con la campaña. Eso fue lo que estableció Mueller, pero de que hubo intervención, sí. Y ellos realizaron ataques. ¿Qué sucede? Y mucho de lo que establecen, la gente se equivoca, y los rusos realmente, cuando intervinieron en la campaña del 2016, sí, a ellos les gustaba, quizás algunos preferían tener a Trump por encima de tener a Hillary, pero no es que ellos estaban operando necesariamente a favor de Trump, porque ellos lo que precisamente se comprobó que estaban haciendo es que ellos crean cuentas y bots que apoyan no solamente un partido, o sea, en el 2016 apoyaban movimientos, cuentas en Facebook, páginas enteras de movimientos como Black Lives Matter, como derechos de los homosexuales. Para el otro lado, creaban cuentas de movimientos supremacistas blancos y de movimientos religiosos, y creaban para que empezaran a pelear entre ellos, más allá de lo de que se apoyo a Trump o apoyo a Hillary o lo que sea. ¿Para qué? Para crear desestabilización. Se comprobó que ellos tenían cuentas y grupos y trolls y lo que ellos le llaman fincas de trolls, que es como que básicamente que un mismo operador maneja un montón de cuentas que llevan un mensaje coordinado de todo lo demás, a favor incluso hasta de Bernie, para crear desestabilización. ¿Qué sucede? En el 2018, si no me equivoco, 2018 salió un estudio que, además de informar sobre eso, demostró que ellos no solamente estaban creando cuentas para desarrollar una campaña de desinformación política. Se demostró que la gran mayoría de los tweets y noticias fake news que tú podías ver en Facebook antivacunas habían sido creadas por trolls rusos. Ellos habían originado una campaña de desinformación, mira, y sonó la Wanda Lynch, de desinformación relacionadas con las vacunas. Y básicamente, o sea, si tú creas, tenía que ir a data. Entre el 2004 y 2017 se grabaron que más de 2 millones de tweets entre 2014 y 2017, en 3 años, más de 2 millones de tweets que antivacunas que estaban relacionadas con las cuentas de los trolls rusos. Básicamente una campaña de desinformación. ¿Por qué? Al tú crear eso, tú divides una sociedad, desestabilizas una sociedad. Más allá de que además está creando un problema de salud pública. Lo curioso es que esto no es la primera vez que lo hacen. Buscando información, más o menos leyendo un poquito acerca de esto, me enteré que comenzó la década del 80, obviamente no fue en las redes sociales porque no había internet, pero cuando empezó a explotar la epidemia del HIV, del SIDA, pues ustedes recuerdan que
Estados Unidos en un momento, pues la administración de Reagan no fue muy proactiva con esa situación porque originalmente entendían que eso era una enfermedad que solamente le iba a aplicar a lo que le iba a dar a los gays y a los adictos y por lo tanto yo no tenía ninguna razón por qué estar preocupándose mucho por eso, o sea, esos problemas de esa gente. Posteriormente, pues cuando se comprobó de que iban a haber, de que se podían contagiar un montón de personas más, incluyendo los que recibieran unas transfusiones de sangre que eran completamente inocentes, o la propia esposa de alguien que tuviera una conducta riesgosa y fuera positivo, pues esto cambió. Estados Unidos empezó junto con Europa, empezaron estas campañas para tratar de concientizar y hablar sobre el tema y sobre que están luchando por controlar la enfermedad, la epidemia en aquel momento, comenzó en los 80, y la Unión Soviética se unió. Pero al mismo tiempo, la Unión Soviética empezó a financiar estudios que se publicaban en medios que no eran muy prestigiosos, pero que seguían regándose, en donde empezó a decirse que el HIV, el virus del HIV, fue creado en un laboratorio por los americanos. Y eso se empezó a regar. Incluso... Me suena familiar eso. Y el estudio comprobó que en el 1992 un 15% de la población de Estados Unidos creía que eso se había creado en un laboratorio militar por los gringos. Entonces, imagínate. Eso fue exacto. Y en esa época no había internet. Eso era publicando por aquí, publicando por acá, revistas de pseudociencia, rumores por aquí, después lo lees publicado por acá. Quizás alguien lo mencione en un programa por aquí, de cable, lo que sea, y así se fue regando y llegó a ese nivel. En radio, porque en aquellos tiempos, lo que yo diría que era masivo televisión, pero televisión era más regional, radio tendía a llegar un poquito más lejos. Porque como los camioneros, por ejemplo, o sea, el camionero que vive en un estado, pero trabaja llevando a otro, escucha ese tipo de radio. La radio era bien efectiva. Y eso ahora lo vemos en las redes sociales, pero es básicamente lo mismo. Ahora lo vemos por WhatsApp, porque ahora te llega no tiene que ser por los gringos, por los rusos, perdón. Pero ahora tú ves que tu abuela te envía este fake news por WhatsApp porque se lo envió a alguien, o lo leyeron en Facebook. Cada vez que la gente es loca compartiendo un artículo en Facebook, cuando tú vienes a ver, te comparten la noticia como si fuera una noticia de un medio prestigioso, y es de un blog que sí, o sea, el blog que se llama vidasinvacunas.net o algo así, y entonces la verdad.net. Exacto, la verdad, exactamente. La verdad.net. La verdad escondida.net. Exactamente, y te quieren hablar de que esto es lo que tú no quieres lo que no quieren que tú sepas, porque te quieren controlar, porque la vacuna, lo mismo que pasaron con las máscaras. ¿Qué sucede? Actualmente todavía no se ha podido monitorear. Sí hay sospecha y se cree que obviamente si en un pasado hubo movimientos antivacunas de parte de los trolls rusos, debe haber una campaña ahora mismo corriendo también, porque en Estados Unidos hay una campaña bastante fuerte en contra de las vacunas y una campaña bastante fuerte en contra del uso de máscara, y Jesús me puede confirmar eso. O sea, nosotros lo vemos, los gringos, el americano, es algo tan radical, porque yo puedo entender a alguien que me pueda decir a mí que la vacuna, no me voy a vacunar porque yo no quiero que me inyecten esa sustancia ahí, o me inyecten un chip que quieren. Tiene algún cierto, es un disparate, pero puedo entender la lógica de que no quiero que me inyecten. Pero la lógica de no me voy a poner la máscara es la única que yo no puedo entender, visualizar cómo me pueden controlar, cómo me puede alguien a mí hacer algo si no me estoy inyectando nada, poniéndome una máscara. Pero eso es algo que vemos a diario. Allá en Estados Unidos vemos los videos. No sé si Jesús quiera mencionar algo respecto a eso. Sí, hay dos cosas que quiero abundar, hasta más reciente, ¿verdad? Que con todo esto de la pandemia, pero los brotes de sarampión, del measles, que hubo en Nueva York, lo que hubo en regiones de Oregon, en algunas áreas del oeste de los Estados Unidos, ¿verdad? Muchas áreas bien liberales, y es interesante porque en Estados Unidos el concepto de antivacuna vino como que coger buen vuelo hasta hace poco. O sea,
desde Wakefield, ¿verdad? Desde esa publicación notoria de The Lancet que salió, que ahí entonces todavía hay actores y actrices de Hollywood que son antivacunas, esa área, ¿verdad? Esa mentalidad del West Coast, pero era mucho en esa región donde había ese tipo de pensamiento y siempre estaba bien asociado al sector liberal. Ahora con este tiempo, ¿verdad? Se está viendo, ¿verdad? Ese cambio entre de ideología antivacuna entre izquierda y ahora moviéndose hacia la derecha estadounidense por eso mismo. Y yo creo que también está pasando a nivel global, ¿verdad? Por esos asuntos. Una de las razones es interesante porque en el trabajo yo trabajo, pero colaboro con una de las asesoras en desastres naturales de la agencia y ella es socióloga y ella se dedica a hacer estudios en lo que se llama Low Probability High Impact, ¿verdad? Su especialidad es estudiar desastres naturales que tienen baja probabilidad pero tienen alto impacto y una de las cosas que ella estudió fue haciendo sondeo, ¿verdad? A poblaciones en la área oeste estadounidense que eran antivacunas. Y yo no he leído los estudios de ella, pero he tenido conversaciones con ella y ella me ha contado que una de las cosas que fue bien interesante era la reacción, eran que personas habían leído que pues, porque había un herd immunity, pues ellos no tenían la necesidad de poner la vacuna a sus hijos. Y así que eso es bien interesante, ¿verdad? De cómo fue que esas personas se educaron o aprendieron. Y ella lo que dice es que estas personas genuinamente piensan que están correctamente educadas, que ellas no lo hacen por odiar ni hacerle daño a nadie. Es que ellas piensan como que, mira, esto no me hace falta. Así que, pero en esa parte y con lo de las máscaras, ¿verdad? Las mascarillas, vamos a ver claro, tradicionalmente quienes utilizan la mascarilla para catarro, influenza, siempre ha sido la sociedad asiática. Eso siempre ha sido un punto estandarte allí y siempre ha sido normal. En Estados Unidos, pues no se puede hacer un mandato federal para obligar a las personas a utilizar mascarilla y han habido debates ¿verdad? Y tú tienes estos grupos de derecha que hablan, que usualmente que son pro alma, pro segunda enmienda, pro libertades, que te empiezan a hablar de que esto va en contra de mis derechos y que va en contra de mi situación y de mi pensamiento y de mis libertades. Así que vi que un grupo de personas, habían como unos 20, 25 personas en una tienda de Target, se quitaron la mascarilla y estaban marchando, estaban diciendo, no hace falta, quítatela, no hace falta. Y yo te digo, yo casi no salgo de mi apartamento. Yo genuinamente le tengo miedo al virus, pero yo a cada rato veo gente, cuando salgo, las pocas veces que salgo veo gente, siempre veo gente sin mascarilla, siempre. En Puerto Rico, la vez que yo estuve allí, que estuve 4 semanas, salí 2 veces, no te miento, hasta el deambulante que estaba en la calle tenía mascarilla. Eso es hasta cierto. El deambulante. Hasta eso me sorprendió, me impactó, todo el mundo tenía mascarilla, pero acá no. Así que eso es bien interesante, pero eso es una intervención ahí que quería hacer, ¿verdad? Con lo que dijo Orland de las mascarillas y de las vacunas. Y es curioso porque esta gente ya está tan bien afilada en lo que hace que ellos saben exactamente cómo atacar estos temas. Porque en el caso de la mascarilla, fíjate que uno de los argumentos que ellos están diciendo es el freedom, el my freedom, y el gobierno no me va. O sea, que ya ellos conocen cómo este cierto tipo de audiencia, qué decirles o qué decirles o cómo decírselos para que tengan una reacción. Y en ese sentido quiero volver a mencionar el documental de The Social Dilemma que está en Netflix, porque el documental habla precisamente de eso, de que no, las redes sociales no solamente quieren tu atención, quieren tu tiempo y ya saben cómo hacerlo. O sea, las redes sociales, los algoritmos que los corren o las personas que los corren, saben exactamente cómo hacerlo y cómo programarlo y saben qué es lo que te va a llamar a ti la atención, saben qué es lo que te va a alar hacia ti y qué es lo que te va a mantener a ti pegado.
Y en el caso de estos bots, ya están tan afilados que ya saben exactamente cómo mandar esos mensajes para que tengan la respuesta que ellos quieren. Porque si te pones a ver cuando estos rallies que hacen o como esta gente que hizo lo de Target, ridiculísimo, by the way, pero lo hacen porque están, el mensaje que les envían es eso, de que yo soy libre o yo soy superior. O sea, es todo en esta misma lógica del estadounidense, del destino manifiesto en cierta manera, de que es como que nosotros tenemos una superioridad sobre el resto del mundo y nadie me puede, o sea, que en otros países se dejan controlar de su gobierno. Aquí nadie nos controla. Aquí todos somos freedom. So, es bien curioso por eso, porque es que tú ves esas características constantemente en ese tipo de grupo y es porque o sea, son el objetivo que ellos buscan. No, incluso hace como una semana yo le envié por DM a Jesús de momento algo que yo veo y estoy casi seguro que eso fue una campaña de trolls o de bots, porque vi demasiados tweets coordinados con lo mismo. Y era, supuestamente, habían encontrado en una data en uno de los datos, perdón, data no se debe decir, en una tabla de datos del CDC que decía que solamente el 6% de los muertos eran por coronavirus, de las muertes en Estados Unidos eran por coronavirus. Obviamente una persona normal, con lógica, con 5 dedos de frente, podía entender que existen un montón de condiciones que te lo han dicho del momento, que son las que te van a provocar. Es como cuando tú le preguntas, la gente no moría, porque ya la gente no muere casi nunca muere de HIV, de SIDA, pero en el pasado la gente no moría de SIDA realmente, moría de enfermedades oportunistas. O sea, pues las poblaciones de riesgo, ya sea porque son diabéticos, enfermedades del corazón, edad avanzada, embarazada, vas a morir. El coronavirus no es lo que te está matando específicamente, pero el coronavirus, y me corregirá Jesús, lo que hacía era que empeoraba la condición que tú podías tener y eso era lo que te iba a llegar a la muerte. Pues los gringos decían, ven que están mintiendo, todas esas muertes no son por eso, solamente el 6%, o sea, lo que han muerto son 9,000 personas, nos están tratando de controlar, esto es el gobierno, estos son las élites que nos están controlando y están tratando, y empezaron, y era una campaña, cuando me di cuenta, porque empecé a mirar los tweets, tú te das cuenta que es una campaña de Trollsebot, tú miras los avatares, los profile pictures, y te estás dando cuenta que más o menos tienen más o menos el mismo mensaje, y es algo que yo sé que el gringo promedio no se sentó a mirar esa data, entrar a ese el CDC. Alguien trajo eso y por ahí lo diseminaron. Y yo me acuerdo que se lo envié a eso, entonces ellos se lo estaban creyendo. Entonces, a mí incluso me lo envió alguien que es un trompista de aquí, me dio como que mencho. Yo no lo sigo, pero me dijo, mírate esto, chequéate. Entonces, cuando yo digo, ajá, yo ni le contesté, porque yo no contesté, o sea, tan estúpido lo que me estás diciendo, el argumento es tan estúpido, pero honestamente se lo creen. Y yo me acuerdo que se lo envié a Jesús al momento para que él lo viera. Sí, no, y yo te respondí, yo te dije, pero ¿verdad? Que eso era algo que ya llevaba tiempo, incluso Ben Shapiro había sacado eso, el mismo Alex Jones había sacado eso, ¿verdad? Y estos son fragmentos donde, estos son cuestiones también donde los comunicadores de la ciencia y los comunicadores en general tenemos que tener cuidado porque esta misma semana el director de la CDC dijo en las vistas públicas que la mascarilla incluso te protegía más que la vacuna. Y yo escuché ese statement y yo como que, puñeta, puede ser técnicamente cierto porque la mascarilla te va a ayudar a evitar que el virus no entre. La vacuna lo que hace es, si te entra el virus, te ayuda a combatirlo porque ya tú tienes los anticuerpos. Esa es la realidad. Eso es lo que se refería. Pero, ¿cómo la gente lo va a entender? Ah, si la mascarilla me va a proteger mejor que el virus, pues yo no tengo por qué ponerme la vacuna. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando uno dice las cosas, porque es que se prestan precisamente para ese tipo de spin. Lo que estaban diciendo estos bots y estos trolls, que solamente 9%, 6% habían fallecido solamente por el coronavirus, lo que te dice es que el 91% de personas que fallecieron tenían comorbilidades y cuando te tocó el coronavirus, pues el coronavirus es como que el último clavo del ataúd que te llevó a la muerte. Y tú puedes tener, como ya mencionó Orlando,
diabetes, hipertensión, obesidad, el hecho de que tú por ser hombre, ¿verdad? Si tú si eres asmático, si tienes cáncer, algún factor genético que desconozcamos, incluso hay personas que le da el coronavirus, se van y le da se crea un coágulo, le va al cerebro y los mata, cosas así. Y entonces alguien me dijo eso, como que, mira, que solamente el 9%, y yo digo, ¿cuánta gente tú conoces en tu vida que son genuinamente 100% saludables? ¿Tú te crees que la naturaleza humana está hecha donde nosotros, desde que nacemos hasta que nos vamos a la tumba, estamos 100% saludables? No, es que así no funciona la vida, señores. La vida, uno tiene condiciones de padecimiento. Yo soy uno que estoy tomando, llevo 3 meses en tratamiento de asma. Y si me da el virus, no la voy a pasar bien. O sea, y hacía tiempo, hacía más de 10 años que no me daba este tipo de situación con el asma, ¿verdad? Así que hay personas que pueden desarrollar enfermedades por múltiples razones en la vida en cualquier momento, y es una cuestión completamente natural, porque así es el ser humano. Pero sí, en esas cosas es interesante sé que nosotros hemos hablado, ¿verdad, Orlando, de los bots y las campañas de desinformación, pero también más o menos en cuestión, ¿verdad?, de este mundo de los ciberataques, ¿verdad?, como China y Rusia hace varios meses, ¿verdad?, hicieron estos intentos de hackeo a los laboratorios de Reino Unido y de Estados Unidos para robar información sobre las vacunas, y esta semana salió en el periódico del país, donde dice que hackers chinos robaron información de la vacuna española para el COVID, y donde dice que el tribunal de Estados Unidos acusa a Pekín de ciberataques a 11 países, incluida España, y ¿verdad? El Centro Nacional de Inteligencia, la directora en España, Pam Esteban, quien añadió que sus respectivos servicios secretos intercambiaron información para evitarlo, aunque no ofreció detalles, y que sí, que ellos corroboraron que el gobierno de China le robó información ¿verdad?, a los investigadores españoles, y ¿verdad? Quiero que me hables un poquito de eso, ¿verdad? De cómo quizás también ellos pueden utilizar este tipo de material para desestabilizar, aunque yo obviamente me inclino, ¿verdad?, que esto es como para los tiempos cuando la carrera del espacio, ¿verdad?, que están a los espías para buscar las piezas o tratar de sabotear, ¿verdad?, porque pues, esto tiene unas repercusiones obviamente salubristas, económicas, en todo esto, pero quiero que abundes, ¿verdad?, en el contexto de hoy día, de cómo es que funciona todo este tipo de aparatos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que hay no solamente Rusia y China, está Irán, Corea del Norte con Kim Jong-un, están estos tipos de, ¿verdad?, de países que se dedican a hacer esto, así que si nos puedes dar un poquito de histórico sería chévere. Ahora mismo, casi todos los países, o sea, todo país que se respeta debe tener tiene una unidad de guerra cibernética, tanto para defenderse como para atacar a otros países. O sea, Estados Unidos tiene la propia de ellos. Sunet es uno de los virus más famosos, que fue un virus que enviaron los americanos en un momento dado, que jodió todo el sistema nuclear de Irán en el 2012 por ahí. Todo el programa nuclear de Irán se fue al inodoro cuando ellos enviaron Stunet. Stunet era un virus. Los iraníes primero no lo aceptaron, pasaron años hasta que lo reconocieron, porque obviamente es una vergüenza para ti, pero eso los atrasó completamente. China constantemente ataca a Estados Unidos y a otras naciones con guerra cibernética, eso es constante, y de la misma manera eso es una guerra que está declarada, pero como a diferencia de los países saben que Rusia me está atacando, y Rusia sabe que Estados Unidos me va a atacar, y China me va a atacar, y Estados Unidos ataca a China. Eso en el ámbito cibernético es bastante normal. Eso no es cuestión para tú crear una guerra. Irán tiene un buen grupo de hackers también de guerra cibernética. Los de Corea del Norte están entre los mejores. Lo que pasa es que los de Corea del Norte no se dedican tanto a guerra cibernética. Ellos están entrenados, se le llama la oficina 38, creo que es Office 38, cuando lo traduces a inglés o al español, se llama ese departamento. Ellos lo que hacen es que ellos recopilan dinero y divisas para el régimen por todo el internet. O sea, ellos viven de eso. O sea, el régimen de Corea. Ellos son el verdadero tío nigeriano. Literalmente. Son los piratas de verdad.
Los piratas de verdad. Los verdaderos piratas. Y ellos dan, y cuando logran, o sea, cuando ellos atacan bancos, instituciones financieras donde ellos puedan sacar dinero de verdad, obviamente para el régimen, para que el régimen pueda seguir produciendo. Y los de China y los de Estados Unidos no, y los de Rusia no están en esas, más bien es en ataques y en espionaje. ¿Qué sucede? Había leído también, se me había olvidado mencionar que China, durante la primera etapa de la pandemia, entre abril y mayo, por ahí, ellos soltaron un montón, más de 50,000 trolls y bots en las redes, sobre todo en Twitter, para crear desinformación sobre el virus y para entonces regar las teorías que siempre se decían de que había sido creado por Estados Unidos en un laboratorio en lugar de que había salido de Wuhan. Fueron trolls, y básicamente era la campaña que estaba llevando China, porque era la manera en la que China podía desviar la atención que se había creado, porque obviamente también tienes a Trump que está diciendo, el presidente de los Estados Unidos está diciendo en Twitter que tú creaste el virus, le estás llamando el Wuhan virus, y para bien o para mal tiene mucho poder, mucha influencia. Entonces estabas teniendo el problema de que económicamente China no se puede decir, empezaron a trabajar y todo, pero China no se ha repuesto, porque la realidad es que si una cosa probó la pandemia, es que el mundo tenía que cambiar su sistema económico y su sistema y sus estrategias de desarrollo y de producción. Siempre cuando llegó la globalización, todo era, pues vamos a montar una fábrica en China porque en China me sale más económico, en China me sale mejor esto. Pero ¿qué pasó ahora? Si tú pones todos los huevos en una canasta, ¿por qué razón ahora mismo no tenemos casi en seres electrónicos? Ustedes van a las tiendas y van a ver que no hay computadoras, se acabaron y tardan en llegar, y televisores, y pasa esto. Porque la cadena de producción, que por lo general venía de China, se afectó completamente. Hace como en julio, yo creo que fue en julio, las tres principales compañías de computadoras de Estados Unidos, que si no me equivoco era Lenovo, Hewlett Packard, y no me acuerdo qué era la otra, yo creo que era, no recuerdo cuál era la otra. Ellas tuvieron que, Dell, si no me equivoco, tuvieron que explicarle al Congreso que ellos no tenían inventario por dos razones. Primero, porque ellos no esperaban este auge, este boom de que todo el mundo iba a estudiar en sus casas y iban a comprar laptops. Y segundo, se afectó completamente la cadena de producción, porque ellos dependían mucho de China. Y independientemente se atrasó, o sea, fueron 2-3 meses que estuvo cerrado completamente. Completamente se nos fue Nieto ahí justo en la parte más interesante. Mientras Nieto regresa, vamos a aprovechar y hablar un poquito de un nuevo estudio de ultravioleta, que esto yo me imagino. Espérate, regresaste, Nieto. Ahí está. Nieto. ¿Este fui yo? Sí, fuiste tú, te fuiste, digo, por lo menos okay. Nosotros vimos sí, que ya vuelve. Ok, sí, de momento nos estábamos hablando de la cadena de producción, que Hewlett Packard y Lenovo fueron al Congreso a explicarle que no tenían inventario porque no esperaban el boom y porque no esperaban que la cadena de producción se les fuera a la mismísima mierda. Exactamente. Entonces, ahora China sufrió bastante porque muchas compañías pues decidieron, mira, ya, está bien, fantástico, yo voy a tener mi producción en China, pero ahora la nueva estrategia no es ponerlo todos los huevos en la canasta. Yo tengo producción en China, pero yo voy a sacar producción en otro país aparte. Muchos se están yendo a Vietnam porque Vietnam, la respuesta de ellos contra el virus fue muy buena. Y Vietnam se aprovechó mucho económicamente de todo eso porque todo lo que perdió China, ellos ganaron bastante. Vietnam logró controlar bastante bien. Lo que pasa es que lo que le falta a Vietnam es que Vietnam no tiene mucha mano de más. Vietnam sirve para mano de obra barata. Ellos hacen ahora lo que en los 90 hacía China. Esa es la mano de obra más especializada, no la tiene tanto Vietnam, esa tendría que buscarla en Taiwán o en Corea o en Singapur, Corea del Sur o en Singapur. Pero el punto es que muchas compañías se han ido. Japón le pagó, literalmente el gobierno le pagó a sus compañías para que removieran sus fábricas, todo lo que tuvieran en China, porque no quieren pasar por lo mismo, o sea, porque se cierra China, mira lo que pasó, se te paraliza se paralizó prácticamente todo el planeta. Y la producción tú la estás viendo, o sea, no había, o sea, a mí en un momento se me dañó la computadora, la laptop que yo tenía, murió. Y entonces yo necesitaba una urgente, como para lo más que podía esperar eran 2 días. Y salí tienda a tienda, no había en ningún lado, o sea, fui a Office Mart, Office Depot, a Sam's, a Walmart,
Costco la primera vez terminé en otro Costco, fue que pude conseguir una, pero en ningún lado había. O sea, Best Buy tampoco tú ibas y pedías, tenés que hacer turno, o sea, y es porque se afectó la cadena, no había. O sea, realmente, si todo viene de China, o sea, aquí lo que las compañías que vienen de Estados Unidos lo que hacen es que te distribuyen, pero lo hacen allá. ¿Qué pasa? Todo eso afectó en los negocios chinos. Entonces China necesitaba, además de, empezó una campaña primero para mejorar de relaciones públicas, para mejorar su imagen. Primero era cuando estaban regalándole mascarillas y equipo a países, a todos los países le estaban donando. Eso era para realzar su imagen, pero además de realzar su imagen, tenían que buscar un chivo expiatorio y empezaron con esta campaña de desinformación para desviar la atención y para también culpar a Estados Unidos. De ahí fue que surgió todo eso de que eso lo hicieron en un laboratorio los americanos y los regaron allí. Y eso mucha gente lo decía por ahí, o sea, y eso hecho en un laboratorio, eso fueron los americanos para afectar la economía de China. Realmente, afectar a la economía de Estados Unidos y la de China estaba tan compenetrada que si tú afectas la economía de China, tú afectas la economía de Estados Unidos, ya lo vimos lo que pasó. Que en realidad ellos crearon esa campaña de desinformación. Ahora bien, como decía Jesús, tanto los rusos como los chinos, hubo ataques cibernéticos donde ellos estaban atacando universidades y laboratorios que estaban realizando estudios con la vacuna. En el caso de China, básicamente China es el modus operandi de ellos. O sea, la mayoría de los problemas que tiene China a nivel internacional es por el robo de propiedad intelectual, ya sea a través, en este caso ya es espionaje y hackeo, es más burdo, pero normalmente ellos desde que infiltran sus propios estudiantes, su propia gente allí, hasta que reclutan profesores o investigadores, encuentran una manera. Por lo general el modus operandi de China es que ellos literalmente le tiran un informe de crédito a la persona y saben dónde tiene las deudas. Siempre van a buscar el target de ellos, es gente que está comprometido, está endeudado hasta la CGT. Y ellos se les acercan, no es que te amenazan, simplemente vienen y te dicen, mira, yo sé que tú tienes estos problemas económicos, yo te puedo ayudar a saldarla. Tienes 200,000 pesos en deuda, yo te lo puedo saldar. Yo lo que necesito es que tú me ayudes en esto y que me ayudes en esto. Después de que ya tú tienes eso, si te quieres quitar, te dice, es que si te quitas ahora, se van a enterar y entonces ya se va a enterar el gobierno federal, el FBI va a tocar tu puerta, así que sigue cooperando conmigo porque se van a enterar, ya me aceptaste los chavos. O sea, la persona está pillada en que al aceptarle el dinero y con un solo acto que tú hayas, tú cometiste el delito de espionaje. Y constantemente pasa eso. Hace un tiempo atrás, es más, hasta catedráticos, hace como 2 meses, antes de la pandemia, como para febrero por ahí, o enero, febrero, arrestaron a un catedrático de Yale, que es un tipo súper renombrado. Él había sido reclutado. Y en ese caso fue de Harvard. De Harvard. Exacto. Y él había sido reclutado legalmente, no era que estaba, o sea, pero le estaba recibiendo financiación de varios think tanks chinos, que esa es la forma en la que ellos lo disimulan, no es directamente el gobierno. Pero eso tú tienes que notificarlo e informarlo y reportarlo. Tienes que llegar, y Jesús me imagino que en eso tendrá más detalles. Tienes que reportarlo completamente porque tú estás recibiendo, no solamente de China, es de cualquier país extranjero que tú estés recibiendo ese tipo de financiamiento, dependiendo lo delicado de las investigaciones que tú estés haciendo. Y él no lo reportó, por ahí empezaron a mirar. Y eso es lo que abre la puerta para que ellos sigan investigando. Y cuando se pudieron a dar cuenta, el tipo les había soltado un montón de información de básicamente un montón de... No solamente que él no había reportado, es que el FBI ya sabía, lo había visitado y él les mintió. Y como tú has dicho, no mientas. Y el FBI lo pilló. El programa que Nieto está hablando, Nieto y yo hemos cambiado mensaje y hemos hablado sobre esto. Se llama el Thousand Talents Plan, que lo creó China. Esto es un asunto de seguridad nacional estadounidense. Y yo tengo que tener mucho cuidado porque la agencia federal en la cual yo trabajo fue una de las que pues, dio la voz de alerta y escribió documentos y memos para el Congreso para alertar sobre esta situación. Lo que yo voy a explicar aquí cómo funciona el Thousand Talents Plan. El Thousand Talents Plan literalmente es un programa que lo creó China en el 2008 y la idea de ellos era reclutar, la meta de ellos era reclutar 1,000 investigadores internacionales para traerlo a China. Esa era la estrategia principal, como que reclutar 1,000 y traerlos a China para fortalecer. Pero ¿qué pasa? Ese programa se convirtió
como Nieto, ¿verdad? Acabó de decir, pues, pero un proceso donde ellos estaban creando copias de laboratorios de investigadores a través del mundo en China. O sea, estaban creando copy-paste. Y ahí eso es ilegal, porque entonces tú ahí estás replicando una investigación que estás haciendo en otro lado, literalmente allá, acá. Y eso tú lo haces para entonces, ¿verdad? Para tener esa ventaja competitiva en cuestión de propiedad intelectual. Y para aquellos que no entienden este concepto, la propiedad, el asunto de la propiedad intelectual en Estados Unidos es bien importante. O sea, es lo que le deja chavo. O sea, lo que es licensing, las patentes. Mira, donde yo trabajo aquí en la National Science Foundation, 4 o 5 cuadras más al lado está lo que se llama el United States Patent Trade Office, y esa agencia, o por lo menos esa división o esa, no quiero decir la agencia porque USPTO está dentro de esto, Sí, de comercio. Ellos están dentro de US Commerce. Esos son 8 edificios. O sea, la NSF solamente tiene un edificio. USPTO tiene 8 edificios. Es una bestialidad en cuestión de patentes. Pero lo que Nieto explica es bien importante porque o sea, es toda esta cadena, ¿verdad? De andamiaje de robar información, sembrar desinformación. Pero el que ha sido rey en estos momentos, por lo menos particularmente robando información, ha sido China. Sé que en algunos momentos antes, sé que he leído sobre ¿verdad? Irán, que tiene sus grupos, y Corea del Sur y de Rusia, pero Rusia, como tú muy bien mencionas, ¿verdad? Un país pobre. Ellos ya para estar robando, ¿sabes? Información como tan sofisticadamente como ellos desestabilizan, ellos no tienen tanto interés en robar, lo de ellos es desestabilizar. Sí, y los rusos también tienen muy buenos científicos, o sea, y los rusos llevan bueno, ellos fueron los primeros que mandaron al hombre a la luna, al espacio, perdón, o sea, son muy buenos, pero que, pues, ¿verdad? Por su situación económica, pues Rusia se ha quedado atrás. China, al contrario, ¿verdad? Con una economía tan bollante que ha tenido en las últimas décadas, pues obviamente China ha podido, ¿verdad? Llegar tan lejos y avanzar tanto como lo han hecho. Y ellos empezaron un programa en los 80, donde ellos dijeron, nosotros no tenemos la capacidad, nosotros no tenemos en estos momentos la capacidad educativa para educar a nuestra población en todas estas áreas. Nosotros vamos a empezar a dar becas para que ellos vayan, estudien, se eduquen y regresen. Obviamente, siempre habían chinos que se quedaban y todas esas cosas, pero en todos esos asuntos, ¿verdad? En estos momentos China es un powerhouse, o sea, y salían documentos en todos lados, documentos públicos, o sea, uno de los principales documentos de aumento en el presupuesto para la ciencia y tecnología de Estados Unidos, lo que dice el primer párrafo, y esto fue como para el 2017 por ahí, 2018, es que dice explícitamente es que China va a superar a Estados Unidos y va a ser el rey número 1 en la inversión en la ciencia y tecnología. Y eso lo dice ahí, y aunque usted no lo sepa, la inversión más grande que se ha dado para la ciencia y tecnología ha sido bajo esta administración. Y fue particularmente y precisamente para eso mismo, para combatir la competencia que ha tenido China en esa área, particularmente lo que es la área de información cuántica, inteligencia artificial, machine learning, lo que es AI, machine learning, todo eso se utiliza para los bots, no solamente para los bots, se utiliza para, o sea, lo que es Netflix, cuando usted ve Netflix y acaba una película y te aparece como 7 recomendaciones más, eso es machine learning. Va aprendiendo cuáles son sus gustos y te está recomendando. Si tú pides por Uber Eats, tú pides un restaurante, una comida, y para los próximos 2 o 3 te tira, mira, estas son las recomendaciones a tales horas, basado based on your taste o based on what you've seen, o cosas que están viendo otra gente en tu perfil. Y es bien interesante todo eso. Pero sí, no, China en esa área son la competencia más grande tecnológica y científicamente en estos momentos para Estados Unidos, China. Sí, no, y no solamente Estados Unidos, o sea, porque el problema lo han tenido con la Unión Europea, también han tenido
demanda, la misma demanda que tienen con Estados Unidos la tienen con la Unión Europea, la tienen con Corea del Sur, porque básicamente ellos no es que no, ellos tienen la tecnología y tienen el dinero, pero obviamente si tú logras copiar o básicamente robarte la propiedad intelectual, te ahorraste el dinero, los millones y millones que invirtió esta compañía o los millones y millones que invirtió este gobierno en desarrollar. Entonces tú lo desarrollas y lo puedes precisamente vender mucho más barato porque tú no tienes la inversión. O sea, por eso es que tú puedes ver que Huawei, Huawei, exactamente. En China tú puedes conseguir copias perfectas de lo que sea, desde tecnología hasta ropa. Y tú vas a decir, o sea, tú puedes ver, yo tengo un pana que viajó allá y él me dice que él entró a una tienda, primero entró a la tienda Armani y vio un traje, cabrón, digo, brutal, a $3,000. Pero él dijo, diablo, $3,000 yo no puedo, o sea, yo soy un abogado, o yo soy abogado, pero tampoco es para tanto. Salió de allí y un tipo le llamó y dijo, ¿qué quiere ver? Caminó como 3 calles más y llegó a un almacén, una tienda, o sea, ni siquiera no es nada, es una tienda normal también de copias. Y cuando entró allí, el mismo traje, me decía, hola, el mismo traje, o sea, con el sello en el mismo sitio, todo y todo, o sea, yo no podía notar la diferencia. Y ahí valía $300. Y él se los compró allí, se compró 2, porque pasaban como Armani hecho a la medida. Y él le dice, no hay forma de que yo pudiera saber cuál es la cosa. Si me los ponían uno al lado del otro, allá, te voy a decir que valía los mismos $3,000. Ellos te pueden copiar cualquier cosa que tengan. También te pueden desarrollar, pero ellos prefieren copiar. ¿Qué sucede? Ellos tienen, ahora va a salir el primer portaaviones hecho, elaborado por China. Ellos le compraron primero uno a la Unión Soviética, uno de los viejos de la Unión Soviética, lo remodelaron y de ahí copiaron todo lo que tenían que copiar para entonces adaptarlo al de ellos y ponerle su propio toque, pero la base ya lo copiaron. Entonces, una vez ya tú tengo aquí el portaaviones, ya con este portaaviones yo hago los míos y creo los míos personales, pero yo tengo aquí el molde. Y no es lo mismo hacer el portaaviones from scratch que cuando ya tienes el molde del que tienes ahí. Igual pasa con la mayoría de la tecnología que ellos utilizan. Se te está ahorrando los millones y millones que tienes que invertir, que invirtió la compañía o el gobierno original en el desarrollo y la investigación, que es la parte más cara, ya sea para medicamentos, ya sea para tecnología, ya sea para lo que sea. Y le sacas lo explotas y ya le sacaste todo, o sea, no tienes casi gastos y todo es ganancia. Y precisamente por eso pueden vender las cosas mucho más baratas. Y estaba súper, nada, y una mano, o sea, de verdad que quería traer todo eso en este episodio porque lo que queríamos era hablar de eso mismo, de cómo muchas veces la gente ve la información en las redes sociales y la toma por cierto. Un gran problema que tiene la gente es que tiende a tomar la información que o sea, por ejemplo, si lo compartió Orlan, yo tengo que decirle, espérate, Orlan siempre compartir cosas que tienen más, ¿verdad? Tienen más confianza, o si la comparte Jesús, ya si la comparte un George de la vida, pues yo lo voy a ignorar, ese tipo está loco, pero fuera de broma, hay gente que tú en tus redes sociales, tú dices, esta gente siempre está al garete, siempre está tirando cosas. Muchas veces tenemos que estar seguros que el origen, hay que buscar dónde está el enlace, hay que entrar a la noticia y leer el enlace, buscar el origen. En las redes sociales, si usted a alguien le contesta, usted ve que alguien escribe un disparate, como dijo ahorita Orlan, póngase a ver la biografía, el tweet, hace cuánto tiempo se unió a la red social. Facebook y Twitter te dicen más o menos, Twitter te lo dice más rápido, pero más fácil, pero Facebook tiene formas de decirte cuándo esa persona se unió a la red social, cuántas amistades tiene o cuántos seguidores tiene, y los seguidores se siguen unos a otros, o sea, el AVI, esa foto de biografía, ¿se ve natural o se ve como que medio stocky? ¿Se ve como que modelando? Pues eso tiene cara de que es porque muchas veces vemos una modelo profesional en la playa hablándote digo, yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que eso no sea posible, pero a veces te dan unos argumentos que tú dices, esto no parece ser un papá cocinando ¿verdad? Cocinándole tostadas francesas a su hija, como tiene en su biografía. Tú ves el Abby, y el Abby es como que el papá, estoy haciendo pan para mis hijos, y el comentario o el tweet es como que un tema sobre, qué sé yo,
te está diciendo algo bien extraño, como que los reptilianos son los que inventaron el COVID o algo así. Porque esto no cuadra una cosa con la otra. Entonces, ese tipo de cosas hay que estar un poquito más pendiente y más alerta, que es la palabra correcta. Hay que estar más alerta de dónde la información está llegando y quién le está distribuyendo. Mano, de verdad que gracias a 1,000,000, Nieto. Antes de que nos irnos a este tema, que fue un estudio que salió hoy mismo, que en las redes sociales, y me parece que todavía los medios grandes no lo han agarrado, porque si no, yo estoy seguro, yo me cago en la hostia, puñeta, la mismísima mierda. Yo estoy seguro que va a haber un cabrón periódico que va a decir, descubren que la luz solar mata el coronavirus. Te lo juro por la madre las perijas de la madre que me parió, que alguien va a decir ese disparate y se va a ir toda la mismísima mierda. Pero explícanos de qué trata el estudio. Estamos anticipando que alguien va a decir ese disparate y usted lo escuchó aquí primero. No, George, fuiste tú el que lo encontraste y estuvo bien. Me lo mandaste como unos 10 minutos, 10, 15 minutos antes de nosotros, ¿verdad? Reunirnos. Y a mí me dio. Y fue que le encontré también a esa misma, no fue que lo tuve hace 2 días pero la última hora me acuerdo. Es un estudio que fue publicado como hace unos 10, 11 días, pero está nítido porque voy a tratar de ser breve. Y es que donde hablan, es un estudio que hicieron unos investigadores japoneses de la Universidad de Hiroshima. Creo que, déjame buscar cuál es la afiliación. Sí, yo creo que es la Universidad de Hiroshima. Donde ellos estudian y miden la efectividad de la luz ultravioleta, particularmente en la frecuencia de 222 nanómetros, desinfectando el SARS-CoV-2 de una superficie. Aquí estoy hablando ya anglicismo. Nada, pero lo que están hablando prácticamente es que el estudio prácticamente indica que iluminar 30 o de 10 a 30 segundos con este tipo de frecuencia de ultravioleta te está matando, te reduce un 99.7% de viabilidad del SARS-CoV-2. Es decir, que el material genético pues se daña y eso inhabilita el virus, lo cual es muy efectivo. Lo que te habla particularmente de esta frecuencia de ultravioleta es que es bien importante porque no es la frecuencia de ultravioleta que te hace daño a la piel, porque hay unas luces de ultravioleta, hay una frecuencia de ultravioleta que es como que dañina, reactiva para el ser humano, que le hace daño al ser humano, pero esta frecuencia no le hace daño al humano, pero sí le hace daño al virus, lo cual es excelente. Esta frecuencia es la misma que tú coges cuando coges sol. Dime, vamos a chequear antes de que vaya la gente a salir a los patios. Yo no soy físico, pero no creo. Quizás está incluida entre las múltiples frecuencias que tiene el sol, pero no es la única fuente que tiene el sol. Ni tampoco sea, ¿verdad? La intensidad ni el tiempo que tú vas a estar expuesto particularmente no es esa. Que eso es bien importante. Lo otro que indica que es importante de este estudio, ¿verdad? Es que todo lo que ellos utilizaron aquí fueron pues superficie, ¿verdad? Pero no lo han hecho, por ejemplo, o sea, utilizaron en platos. Cuando me refiero a superficie, en platos clínicos de laboratorio, no lo han hecho como, por ejemplo, en un cuarto, porque no es lo mismo hacerlo un platito que, por ejemplo, ellos cojan un cuarto y empiezan a tirar el virus y entonces tirar ahí la luz ultravioleta y medirlo. En una nota personal, quería decir, porque a mí me dio, pues, me dio mucha alegría y sentimiento positivo porque hace 2 o 3 años en mi trabajo tuve el gran honor y el gran privilegio de conocer siempre se me olvida su primer nombre, es Shuji Nakamura. Shuji Nakamura fue uno de los 3 ganadores del Premio Nobel de Física en el 2014 porque inventó la luz azul de LED. Ustedes ven esas bombillitas LED por todos lados. Él fue uno de los 3 japoneses que pues investigaron y desarrollaron esa tecnología. Y Shuji para mí ha sido una de las mejores presentaciones. Y Shuji no es el único premio Nobel que he visto dando una presentación. Yo creo que he visto, Shuji es como el tercero o el cuarto que he visto. Pero Shuji para mí ha sido de las mejores presentaciones de PowerPoint que he visto en mi vida. Shuji trabaja en una compañía en California donde se dedican a hacer y no solamente eso, Shuji es bien interesante porque Shuji es japonés, pero el gobierno japonés
prácticamente lo botó del país y le revocó el pasaporte porque Chuji es un crítico, uno de los pocas voces críticas del gobierno japonés. Esto, para que ustedes vean, era un tipo bastante crítico del gobierno japonés, un tipo que se queja de cómo el gobierno japonés maltrata a las mujeres, la sociedad, esas cosas. De Chuji es un tipo bien parado y prácticamente un exiliado del país de Japón en Estados Unidos, y eso es una cosa que mucha gente no sabe. Pero Chuy estaba hablando, una de las cosas que estaba hablando Chuy, ¿verdad? Era una de las limitaciones de la cosa que le investigó, cómo las luces LED están en las pantallas de las computadoras, los teléfonos, y cómo esa luz azul, lo primero que empezó hablando es cómo esa luz azul le hace daño al ser humano. Ahí me impresionó de cómo esto fue lo que yo encontré, esto fue lo que yo descubrí, y estos son los estudios que están diciendo cómo esta luz le hace daño a los humanos. Yo me quedé en shock. Y después él habla, ¿verdad?, de cómo él quiere corregir eso, cómo él trabaja todas esas cosas. Y antes de eso dio una presentación de todos los shows de luces que hay en todos los conciertos, es una cosa cabrona. Pero Chuyi habla de que él en una compañía están creando una especie de bombilla que simula los rayos de ultravioleta del sol, no los rayos ultravioleta, ahora la gente va a pensar que eso, pero que simula los rayos del sol en un ambiente interno, y la razón por la cual él quiere hacer eso es porque, pues obviamente, para que el reloj biológico pues se sienta temperado a su naturaleza. Y él dice que eso tiene unos beneficios a la hora de dormir, de trabajar y todas esas cuestiones. Hablando fuera del aire, ¿verdad? Nieto estaba hablando de cómo los soldados de los submarinos, ¿verdad? En estos ambientes cerrados, cómo eso le beneficiaría. Y yo me acuerdo que en esa presentación él hizo un estudio similar a este, utilizando una frecuencia no de ultravioleta, pero de UV, de luz violeta, que se acercaba a la frecuencia del LED azul, y cómo era mejor y consumía menos energía y no le hacía daño al ser humano comparado con el LED azul. Y yo, microbiólogo al fin, yo le pregunto, oye, ¿y tú has utilizado esta luz para ver si mata bacterias o virus? Y él paró la presentación y me dijo, yo quiero que tú te vengas a trabajar conmigo. Y yo me quedé completamente en shock, porque yo solamente he visto solamente que le hayan hecho eso a 3 personas, incluyéndome solamente 3 veces en mi vida. Es una presentación que dio el CEO de nada más y nada menos de, ay Dios mío, ¿cómo se llama esta petrolera? Es una de estas petroleras grandes. ¿Cómo se llama la petrolera esta que tuvo un derrame en el Golfo? ExxonMobil. El CEO yo creo que fue de ExxonMobil, hubo alguien que dio una presentación y él dijo, yo te voy a contratar, se bajó y le dio la tarjeta. ¡Boom! O sea, bien super silicon. La otra fue en Harvard también, yo creo que fue alguien de General Motors también, en una charla se salió, y en esta a mí que me dijeron, yo creo que te vengas a trabajar conmigo, y yo obviamente pues me quedé sumamente, como dicen los gringos, humble. Yo me quedé como que bien pequeño, y yo le dije, no, mire, que gracias, pero no, ¿sabes? Bien avergonzado, pero también bien honrado. Y después de eso, pues tuvimos un almuerzo por más de 2 horas, tremendo tipo, fanático del béisbol, conoce a los jugadores, le encanta Yadier Molina, hablamos del béisbol de Puerto Rico, hablamos de cómo Puerto Rico es una colonia, y fue bien interesante. Tengo fotos con Chuyi Nakamura, tipazo. Pero me recordaba, ¿verdad?, sobre esto, y lo que quiero decir es, ¿verdad?, es que Japón tiene una historia bastante larga con los estudios en las luces, y particularmente con las luces ultravioletas. Así que, ¿verdad?, esta publicación, pues no me sorprende, ¿verdad?, la calidad de la publicación y de los investigadores japoneses. Y pues quería atarlo ahí, quería decirlo a ustedes sobre esa historia. Él contándonos una historia de cuando bebió con un premio Nobel, nosotros bebiendo allí con acetaminofén. No, y tengo que decir algo. Mantén contacto con Nakamura, porque Nakamura era. Sí. Porque eso que tú acabas de decir, yo acabo de encontrarle otro uso adicional. Si en algún momento se riega un virus que provoque el vampirismo, esa es la luz con la que podemos combatirlo. Si viste la serie de Disney y viste Blade, es con eso
Así que mantén el teléfono de él porque son las luces que vamos a necesitar para sobrevivir. Ese es el que nos va a salvar. Le voy a escribir a la Chuy Nava. Oye, by the way, ¿te acuerdas aquella vez que fuimos a comer giro? Sí. ¿No tienes par de flashlights de esos por ahí guardados? Que es lo que... Nada, pero de verdad que estuvo súper. Así que tranquilo, gente, por favor, si usted ve una noticia, pues yo sé que algún periódico la va a cagar. No necesariamente de Puerto Rico, pero yo estoy seguro que algún medio va a decir ese disparate. Así que por favor, no vaya, no corra nu ahora a quitarse la ropa para ir a coger el sol en las nalgas o algo y pensar que eso lo va a curar o que lo va a proteger del coronavirus. Son dos cosas distintas. Bueno, Nieto, Orlan, gracias mil por haber venido y compartir tu conocimiento con nosotros. Vale, yo espero que esto ayude a que más personas se enteren, ¿verdad? De lo que ocurre detrás de esa pantalla de la que estamos acostumbrados, tanto sea celular o laptop. Nuevamente les exhorto a que vean The Social Dilemma, precisamente en esa misma línea, para que entiendan mejor o estén más alerta de lo que están viendo, de lo que llega a sus timelines. Nieto, ¿dónde te pueden conseguir a ti? Pues en Twitter me consiguen bajo Mr. Tonita. En Twitter, el podcast de Grayson, hoy sábado salió el episodio más nuevo. Hablo un poquito más acerca de la juez Ruth Bader Ginsburg, y también hablo un poquito de Japón porque el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, dimitió a comienzos de este mes, y hablo más bien hago un recuento de lo que él logró y lo que él quería lograr y lo que pudo y lo que no pudo lograr en estos 8 años y por qué se quedó corto y otras cosas más ahí. Así que búscalo, Dick Grayson. Si me siguen en mi Twitter, lo van a encontrar siempre. El episodio más nuevo está como pin tweet. El primer tweet que vas a ver al comienzo. Pues perfecto. Jesús, también gracias a ti por lo que estás haciendo, ¿verdad? Por regresar a otro episodio más, el número 26 en la serie del coronavirus. ¿Dónde te consiguen las redes sociales? Me pueden conseguir ¿verdad? En Twitter como @ministrociencia. Me pueden escribir ahí. Yo ¿verdad? En estos tiempos pues sigo bien ocupado, pero siempre trato de hacer lo mejor posible, ¿verdad? De contestar alguna pregunta o duda que tengan. Por LinkedIn me pueden conseguir como Jesús Albelo Maurosa. Y por Instagram, aunque yo no sé por qué, pero hay gente que me sigue por Instagram. Si me quieren ver fotos mías bebiendo cerveza o con el bigote que tengo de hipster que me ha salido recientemente, o ver mis pizzas, pues me pueden escribir ahí, ¿verdad? Me pueden conseguir por Jesús.albelo. Y nuevamente, Orlan, gracias. Estaba muy contento de que estés aquí. Muy agradecido. ¿Saben a qué? Pues gracias. No, de verdad que sí, quedó muy cabrón y gracias por compartir con nosotros. Yo aprendo con ustedes porque tienen más o menos el mismo estilo en que explican cosas complicadas de forma sencilla para que brutitos como yo los podamos entender. Así que les agradezco que hayan tomado su tiempo un sábado, hayan cogido un brequecito, ¿verdad? Un rato de su tiempo libre un sábado para venir a hacer esto. Les agradezco mucho porque nuevamente quizá, ¿verdad? Esto es algo que para las personas que lo escuchan pues le puede ayudar un servicio, ¿no? Y yo creo que cualquier cosa que ayude a combatir la desinformación y que la gente esté mejor alerta, más informada, siempre va a ayudar. Así que gracias a 1,000,000 por este servicio que están haciendo. Y nada, y cuídense. Y a los que nos escuchan, recuerden que si usted puede darnos un rating de 5 estrellas en sus redes, en su aplicación de podcast, especialmente Apple Podcast, se lo agradecemos 1,000,000. Yo estoy en Twitter, @elJoshRiver, Facebook e Instagram, @JoshRiverRubio. El podcast no tiene redes sociales, pero usa las mías. Así que gracias, suscríbanse y cuídense mucho y manténganse. Recuerden lavarse las manos por lo menos 20 segundos cada 2 horas. Mantenga distancia social de otro y use mascarilla siempre que salga de la casa, pero mejor no salga. Trate de no salir en la medida que sea posible. Así que cuídense mucho y nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos.